recordemos que estamos en el desierto, estamos atravesando el desierto. Y sinceramente yo les digo que para mí todos estos acontecimientos que vamos leyendo del paso por el desierto me ayuda a reflexionar en mi propia vida, porque hemos salido a través del bautismo, ¿no? Salimos de la esclavitud y vamos por el desierto. Y fijémonos que, lo vamos a ir viendo, el problema que tenían los israelitas en su ir avanzando a través del desierto, evidentemente es un lugar pues, donde hay muchas dificultades, donde hay pocos recursos y donde veremos que continuamente protesta. Es decir, ¿cuánto les costó a los israelitas ser conscientes de que es Dios quien los había sacado, quien los llevaba y quien les había prometido que llevarían hasta la tierra prometida? Y por lo tanto, ¿cuánto les costó ser conscientes de esa presencia paternal, de esa presencia protectora de Dios al pueblo? Y lo podemos ver una vez más en los textos que vamos a ir leyendo. Y digo que esto a mí personalmente me ayuda a reflexionar y a plantearme mi vida. Y sería bueno que todos nos lo planteáramos, ¿no? Si realmente somos conscientes de que Dios nos acompaña en nuestro vivir, que no se ha olvidado de nosotros. Como alguien a veces dice, bueno, yo que soy tan poca cosa, como un puntito en el mundo, como Dios tiene otras cosas más importantes de que ocuparse, se va a ocupar de mí. Y nos olvidamos que es que Dios es infinito. Y Dios se puede ocupar de mí como si no hubiera nadie más, y de la misma manera se va a ocupar de todos y cada uno de los seres humanos que existimos. Porque Dios no tiene límites, es infinito. Y pienso que sería bueno que interiorizáramos esa realidad, ¿no? Bien, pues vamos al capítulo 16 y leamos los versículos 17 al 21. Los hijos de Israel hicieron así y recogieron unos más y otros menos, pero al medir luego el homer, hallaron que el que había cogido de más no tenía nada de más, y el que había recogido de menos no tenía nada de menos, sino que tenía cada uno lo que para su alimento necesitaba. Moisés dijo, que a nadie deje nada para mañana. No obedecieron a Moisés, y muchos dejaron algo para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió. Irritóse Moisés contra ellos. Todas las mañanas recogían el maná, cada cual según su consumo, y cuando el sol dejaba sentir sus ardores, se derretía. Se darán cuenta que se trata del maná. Es el pan, el alimento que Dios les da cada día. Y Dios les ha dicho que cojan cada uno un homer, o sea, una medida concreta, lo que vea que va a comer, es decir, para cada uno, ¿no? Y que al día siguiente también se les daría, que no dejen nada para el día siguiente, porque al día siguiente volverían a tener el maná. Sin embargo, procuran coger más y guardarlo, por si acaso mañana no. Pero mañana el maná se había corrompido y por lo tanto no les sirvió de nada haber guardado. Recordemos, Jesucristo nos ha enseñado a nosotros a decir, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Dios nos da cada día lo que vamos a ir necesitando. Por supuesto con nuestra colaboración. Ellos tienen que salir y buscarlo y cogerlo, etc. Continuemos desde el versículo 22 al 30. El día sexto recogieron doble cantidad de alimento, 2 homer por cabeza. Los principales del pueblo vinieron a decírselo a Moisés, que les contestó, eso es lo que ha mandado Yahvé. Mañana es sábado, día de descanso consagrado a Yahvé. Coced lo que hayáis de cocer
y hervid lo que hayáis de hervir, y lo que sobre, guardadlo para mañana. Guardáronlo para el día siguiente, según lo había ordenado Moisés, y no se pudrió ni se agusanó. Moisés dijo: comed eso hoy, que es sábado en honor de Yahvé, y hoy no lo hallaréis en el campo. Recogeréis 6 días, el séptimo, el sábado, no lo habrá. Al séptimo día salieron al campo algunos del pueblo a recoger, pero no hallaron nada. Y Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandatos y mis leyes? Mirad que Yahvé os ha dado el sábado, y por eso el día sexto os da pan para 2 días. Que quede cada uno en su puesto y no salga el día séptimo. El pueblo descansó el día séptimo. O sea, como vemos, Dios, como un buen padre, va educando al pueblo, va educando a sus hijos. Pero ¿cuánto le costaba a los israelitas entender? Fijémonos que lo que les costaba que era creer a Dios y obedecer lo que Dios les decía. Sin embargo, nos hemos visto que, siendo así que cuando se les dijo que cada día se les daría el maná para la comida de ese día, y hubo quien la guardó y al día siguiente se corrompió, sin embargo, tratándose del sábado, Dios les dice a través de Moisés que el viernes sí cojan doble para el sábado, porque el sábado es día de descanso. Sin embargo, les dice, el sábado, por lo tanto, no habrá maná. Tampoco lo entienden, tampoco hacen caso. Es decir, en el fondo, fijémonos que, repito, falta confianza a la palabra de Dios. Confianza en Dios. Finalmente, parece que sí que aprenden que el sábado, por lo tanto, no hay maná y el sábado descansa. O sea, Dios va enseñando al pueblo que tiene 6 días para trabajar, pero el séptimo, sábado significa descanso, el séptimo es un día de descanso para consagrarlo a Dios. Es decir, que le dediquen un día, 6 para ellos y 1 para Dios. Este es el sentido del sábado. Es un día, y para nosotros el domingo, sabéis que Cristo resucita en domingo y por lo tanto en vez del sábado los cristianos desde el principio, desde los apóstoles, celebraban el domingo y no el sábado. Pero la ley es la misma, es día consagrado a Dios y por lo tanto no es día para hacer trabajos que sirva para crecer en dinero, para tener más dinero. Pues no, día consagrado a Dios. Podemos continuar del 31 al 36. Los israelitas dieron a ese alimento el nombre de maná. Era parecido a la semilla del cilantro, blanco, y tenía un sabor como de torta de harina de trigo amasada con miel. Moisés dijo: Yahvé ha ordenado que se llene un homer de maná para conservarlo y que puedan ver vuestros descendientes el pan con que yo os he alimentado en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Dijo pues Moisés a Aarón: toma un vaso, pon en él un homer de maná lleno y deposítalo ante Yahvé, que se conserve para vuestros descendientes. Aarón lo depositó ante el testimonio para que se conservase, como se lo había mandado Yahvé a Moisés. Comieron los hijos de Israel el maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Lo comieron hasta llegar a los confines de la tierra de Canaán. El homer es la 10ª parte del efá. O sea, tenemos por lo tanto aquí, como vemos, resumido todo lo que tiene referencia al maná. Los israelitas estuvieron comiendo maná durante todo este tiempo que estuvieron en el desierto. Y Moisés, para que recuerden esta, diríamos así, esta providencia continua de Dios, ese pan que Dios les había dado para conservar la vida,
hasta llegar a la tierra prometida, deben guardarlo para testimonio de sus descendientes. Y Aarón, por orden de Moisés, pues llena un vaso con el maná y lo conservan, lo guardan en el Arca de la Alianza, aunque de momento todavía no se nos ha hablado del Arca de la Alianza, ya llegaremos, Dios mediante. Ahora en el capítulo 17 nos vamos a encontrar con una nueva dificultad, una nueva prueba, que es lo normal que ocurra en el desierto. Leamos los versículos del 1 al 7. Partióse la congregación de los hijos de Israel del desierto de Sin, según las etapas que Yahvé les ordenaba, y acamparon en Rafidim, donde no halló el pueblo agua que beber. Entonces el pueblo se creyó contra Moisés, diciendo: «Danos agua de beber». Moisés les respondió: «¿Por qué os querelláis contra mí? ¿Por qué tentáis a Yahvé?». Pero el pueblo, sediento, murmuraba contra Moisés y decía: «¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Moisés clamó a Yahvé diciendo: «¿Qué voy a hacer yo con este pueblo? Poco más y me apedrean». Yahvé dijo a Moisés: «Vete delante del pueblo y lleva contigo a ancianos de Israel. Lleva en tu mano el cayado con que heriste el río, y ve que yo estaré allí delante de ti en la roca de Horeb. Y hiere la roca y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Hízolo así Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y dio a este lugar el nombre de Masá y Meribá, por la querella de los hijos de Israel, y porque habían tentado a Yahvé diciendo: ¿está Yahvé en medio de nosotros o no? Aquí nos encontramos con un punto muy importante. Una vez más se encuentran con que llegan a un oasis. No olvidemos que Moisés había pasado muchos años en el desierto y es normal que los guías que hoy día mismo van por el desierto pues les lleven de oasis a un oasis. Allí encuentran agua y hoy día supongo que también descanso, casas, etc., ¿no? Y Moisés, sin duda alguna, hacía esto con el pueblo, lo llevaba de un oasis a otro oasis. Pero también es normal que en un oasis donde quizá ha pasado tiempo que no ha habido nadie, el viento, etc., ciegue una fuente. Está, pero está cegada. Entonces llegan allí y se encuentran con que no hay agua. Pensemos que realmente el problema es serio. Es todo un pueblo con personas con más necesidad que otras, pero todos después de haber pasado, se supone, un buen trecho de desierto, pues con mucha sed. Pero también hay niños, hay animales, hay ancianos. Es decir, el agua es algo fundamental para la vida. Que para ellos esto sea una prueba fuerte, es normal. Pero fijémonos ¿qué es lo que se cuestiona los israelitas cuando llegan ahí? No sé si se han fijado en el final del versículo 7. ¿Qué es lo que se cuestionaba? Se habían planteado la cuestión de ¿está Yahvé en medio de nosotros o no? Y pensemos un momento, después de todo lo que han vivido, ¿tienen derecho a cuestionarse esto? ¿No le ha demostrado Dios una y otra vez que es Él quien los lleva? Quizás fácilmente podemos llegar a la tentación de pensar qué duros serán con tanta prueba de Dios que les acompaña, que les ha sacado y que todavía no crean. ¿Y por qué no nos lo aplicamos a nosotros?
Seguro que todos nosotros hemos tenido experiencias evidentes de que Dios ha intervenido en nuestra vida. Por la fe sabemos que Dios está. San Pablo nos dirá que en Él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, en momentos difíciles de nuestra vida, como el que estaban pasando entonces los israelitas, tenemos derecho a preguntar, a cuestionarnos, ¿Dios está o no está? O dicho de otra manera, ¿Dios se está dando cuenta de mi problema o no? ¿Dios se interesa por mí o no? Tenemos derecho a cuestionárnoslo. Fijémonos que en el fondo cuestionarnos esto es falta de fe. No creo a Dios. Es más, no creo en Dios. Y después quizá presumiré de ser muy cristiana, porque yo cumplo y hago muchas cosas. Entonces, yo digo esto porque es muy fácil tirar piedras al otro. Pero metámonos en su situación y apliquémoslo a nuestra vida concreta. ¿Cuántas veces quizás en nuestra vida, cuando nos hemos encontrado en una situación difícil como la que estaban pasando los israelitas en aquel momento, nos vienen, digamos, una tentación a la desesperanza, a pensar que Dios se ha olvidado de mí, a pensar que estoy sola, que estoy solo? Fijémonos que es falta de fe. Yo no tengo una auténtica adhesión a Cristo, yo no tengo una auténtica adhesión a Dios. Yo no creo que Dios me ame y que Dios se interese por mí. El problema está ahí. Fijémonos que el pueblo está tan desesperado que Moisés dice, por poco me apedrean. O sea, el pueblo está muy arrepentido en este momento de haber salido de Egipto. Habría preferido quedarse en Egipto, esclavos, y con toda la situación desesperada que tenían allí, de no ver salida, pero al menos tenían comida, al menos tenían agua. Fijémonos qué desequilibrio a la hora de valorar las cosas. Valoran mucho más el tener pan, el tener agua en este momento, que el ser un pueblo libre, que decide por su cuenta, digamos, lo que es además un pueblo de Dios. Moisés, que lógicamente era el que más sufría, porque luego hacían responsable a él, nos encontramos una vez más que él sí encuentra la solución. Pero ¿dónde la encuentra? En la oración. Es que fijémonos que es lo razonable. Si yo creo que Dios está conmigo, en un momento difícil, lo razonable es que acuda a él y le diga, échame una mano. ¿No te das cuenta que soy yo? Que le explique mi situación. Y que confíe de que en que él la está viendo y se interesa por mí. Y tenga la confianza de que él va a intervenir. ¿Cómo? No lo sé. Pero observemos que cuando se vive realmente de fe y se va cultivando esa confianza en Dios, en el amor que Dios me tiene, se vive con una gran paz, aun en medio de las dificultades más tremendas. Fijémonos que esto es precisamente lo que explica que, por ejemplo, un mártir vaya a la muerte sereno o serena, incluso con alegría.
Es esa confianza plena en Dios que no le abandona y que le va a dar algo que vale mucho más que lo que le van a quitar. Pues tenemos aquí a Moisés, que por lo tanto acude a Dios diciendo, ¿pero qué voy a hacer? Este pueblo poco más se me apedrea. Y Dios le da la solución. Dios le hace comprender. Entonces le dice que vaya delante del pueblo, que digamos testigos, que luego comuniquen a los demás, que Dios va a estar allí delante, que con el bastón que tenía hiera la roca y manará agua para que beba el pueblo. Y llaman a este lugar Masá y Meribá. Recordemos cuántas veces, si rezamos el oficio digamos, el oficio de las horas, se nos dice que recordemos de no ser, ahora no me sale la expresión, de no resistirnos, no rebelarnos como en Masá y Meribá, cuando vuestros padres me tentaron, y eso que habían visto mis obras. Se trata de este momento. Tenemos por consiguiente que golpea y efectivamente sale agua y pueden todos beber. Tenemos otro texto que digamos es un texto paralelo. Sabéis que el Éxodo se complementa en el libro de los Números. Busquemos el libro de los Números en el capítulo 20, los versículos 1 al 13. Y habló Dios todo esto diciendo: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de las casas de la servidumbre. No tendrás otro Dios que a mí. No te harás esculturas, ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra. No te postrarás ante ellas, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso, que castiga en los hijos las iniquidades de los padres, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque no dejará Yahvé sin castigo al que tome en falso su nombre. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras. Pero el séptimo día es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás. No sé si observáis que hay una diferencia importante entre un caso y otro caso. Hay puntos comunes. Llegan a un oasis y no encuentran agua. Y hay la protesta del pueblo, que si se fijan, aquí es una protesta especialmente grave, porque insisten en que debía haberlos dejado en Egipto, que os ha traído con mala intención, porque lo han traído para matarlos de sed, y es una protesta, digámoslo así, muy agresiva, contra Moisés y contra Aarón. Pero la diferencia fundamentalmente está en la actitud de Moisés. No sé si se han fijado que Dios le ha dicho, igualmente que coja el cayado, que reúna a los responsables y que golpee la roca y ésta manará agua. Y Moisés efectivamente toma el cayado y va a hacer lo que le ha dicho Dios. Tengamos en cuenta que esto ha ocurrido, por lo visto, en más de una ocasión en una de estas oasis del desierto o en otros desiertos, ¿no? Que si hay una fuente está cegada, pues a veces, qué sé yo, un trabajador con un golpe de azadón hace brotar la fuente. Quiero decir que no es extraño, que esto es relativamente normal, ¿no? Pero
¿dónde está la diferencia? Fijémonos en la actitud de Moisés. Moisés, en este relato del libro de los Números, diríamos que de alguna manera duda de que Dios realmente quiera darles agua. Porque se nos dice, si se habían fijado lo que Moisés dice al pueblo: oís rebeldes, ¿podremos nosotros hacer brotar agua de esta roca? Y golpea la roca 2 veces. Es decir, aquí vemos que pobre Moisés, diríamoslo así, está cansado. Para Moisés tuvo que ser muy pesado llevar a este pueblo que le protesta una vez y otra vez y otra vez y otra vez, cada vez que hay una dificultad, que no aprenden nunca de que efectivamente Dios está con ellos, y no aprenden nunca a que ellos también pueden orar a Dios y pedir a Dios. Sencillamente todo le culpan a Moisés. Y además, con toda la generosidad con que Moisés está actuando, con todo el sacrificio que ciertamente supone para Moisés, le habría resultado mucho más cómodo quedarse con su familia. Sin embargo, no lo valoran. Ven mala intención en Moisés. Qué fácil es juzgar. Sobre todo juzgar a los responsables. Y aquí, en esta situación, podríamos decir, de baja moral de Moisés, pues duda de que Dios todavía tenga paciencia para volver a darles agua. Y si se fijan, ahí es donde está su duda. Podríamos decir que como que él ya estaba cansado y seguramente habría mandado a paseo a aquel pueblo, pues debía pensar cómo puede Dios que siga soportando y teniendo paciencia y volver a darles agua, después de tanta ingratitud, de tanta sinrazón. Pero observemos que con esto, que es lo que Dios le dice a Moisés, no ha glorificado a Dios. Es decir, no ante el pueblo, de alguna manera le ha podido servir para ponerles una duda de si no llegará el momento en que Dios se canse. Y que por lo tanto os deje. Y esta, que es muy fácil que nosotros, dado nuestro estado de ánimo, lo traslademos a Dios incluso, que es lo que ha hecho Moisés. Y nos encontramos, por lo tanto, que como consecuencia Moisés y Aarón no entrarán en la tierra prometida. Veremos que Dios les permitirá ver la tierra prometida, pero no entrarán. Quizás podríamos pensar, es muy duro, ¿no? Pero no olvidemos que la responsabilidad de Moisés ante el pueblo era, entre otras cosas, que el pueblo pudiera conocer a Dios. Y si en Moisés hay esta pequeña desconfianza para con Dios, da pie a que el pueblo igualmente tenga desconfianza para con Dios. Y por consiguiente, la imagen de Dios que siempre perdona, que tiene una paciencia que a nosotros quizás nos desconcierta, que nos aguanta, y esto lo podemos ver por nosotros mismos, que Dios nos soporta una vez y otra vez y otra vez, y nos perdona, y mantiene siempre el mismo amor hacia nosotros. Y esto, en este caso, Moisés falló.
Con todo, esto no quiere decir que Moisés no sea el gran amigo de Dios. Uno de los grandes santos del Antiguo Testamento. Pero ciertamente Moisés no llegará a la tierra prometida. También tenemos, si os habéis fijado, que en los dos casos le llaman aquello Meribá, Masá y Meribá. Pero es porque la situación es la misma. O sea, se trata de tentación y se trata de contienda. Se han planteado la misma cuestión. ¿Está Dios con nosotros? ¿Sí o no? ¿O nos ha abandonado? ¿O se ha cansado de nosotros? Bueno, volvemos al capítulo 17 del Éxodo. Y leamos los versículos 8 al 16. Amalek vino a Rafidim a atacar a los hijos de Israel, y Moisés dijo a Josué: elige hombre y ataca mañana con ellos a Amalek. Yo estaré sobre el vértice de la colina con el cayado de Dios en la mano. Josué hizo lo que había mandado Moisés y atacó a Amalek. Aarón y Hur subieron con Moisés al vértice de la colina. Mientras Moisés tenía alzada la mano, llevaba a Israel la ventaja, y cuando la bajaba prevalecía Amalek. Como las manos de Moisés estaban pesadas, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él para que se sentara, y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y otro de otro, y así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta de sol. Y Josué exterminó a Amalek y a su pueblo al filo de la espada. Yahvé dijo a Moisés: pon esto por escrito para recuerdo y di a Josué que yo borraré a Amalek de debajo del cielo. Moisés alzó un altar y le dio el nombre de Yahvé Nesi, diciendo: pues que alzó la mano contra el trono de Yahvé, estará Yahvé en guerra contra Amalek de generación en generación. O sea, aquí tenemos un primer encuentro con un pueblo que quiere frenarle el avance por el desierto. Y aquí se trata de los amalecitas. Los amalecitas vivían en la parte norte, digámoslo así, del Sinaí. Pero vemos que en este caso también han bajado. Y ante esta actitud de los amalecitas que quieren enfrentar a los israelitas, pues los israelitas lógicamente se defienden. Pensemos que el pueblo de Israel va hacia la tierra prometida, pero la tierra prometida la tendrá que conquistar. Por lo tanto, era necesario que se formara un pueblo capaz de defenderse y capaz de conquistar. Entonces, fijémonos que eso también se irá formando a través del desierto, con estos encuentros. En cuanto a qué es lo que pasó, tenemos aquí con Josué, que luego será el que sucederá a Moisés, que es más joven, y que veremos que es el que acompañará siempre en los momentos importantes a Moisés, y que por lo tanto vemos que Moisés confía en él, le pone al frente, digamos así, del ejército que se iba formando entre el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hacía Moisés? Que se nos dice que Moisés con Aarón y con Hur suben a una colina. ¿Y qué es lo que hacía Moisés allí, sobre la colina? Hay quienes piensan que Moisés lo que hacía era orar. Pero pensemos que, si tenemos en cuenta un poco la situación, porque si él hubiera subido a orar, lo lógico es que también hubiera orado Aarón y Hur. Pero solo levanta los brazos Moisés. Entonces, la interpretación que se da de este hecho es que quien dirigía la batalla, por decirlo así, era Moisés. Entonces, cuando Moisés dirigía, tenía el brazo en alto y iba dirigiendo, prevalecían. Pero llegó un momento en que los brazos de Moisés se cansan. Entonces, por eso tenemos que Aarón y Hur les dan una piedra para que se siente y le sostienen los brazos. Y por lo tanto, sigue siendo Moisés quien va dirigiendo la batalla, digámoslo así, desde la parte alta.
¿Eso quiere decir que Moisés no oró? Sin duda que también. No sé si vemos la cuestión. Y aquí tenemos un punto importante, es decir, importante desde el punto de vista, tanto si queremos histórico. Se dice que ese acontecimiento que ha pasado lo ponga por escrito, en un libro. Es decir, tenemos la primera alusión a los escritos de Moisés. Saben que el Pentateuco se atribuye a Moisés. Veremos que en el capítulo 18 se vuelve a hablar de esta escritura de Moisés. Es el primer escrito que consta que hizo Moisés. Aunque sabemos, por los estudios que se han hecho sobre estos libros, pues que hay textos que son anteriores a Moisés, o sea, son premosaicos, textos de Moisés y textos posmosaicos, o sea, después de Moisés. Pero aquí consta que efectivamente Moisés hizo escribir aquel hecho que había ocurrido. Ahora el capítulo 18 tiene una enorme importancia, porque tenemos a Moisés legislador. Lleva el pueblo y es el, digámoslo así, es el que está al frente, es el jefe de este pueblo. Y un pueblo necesita leyes. Pues aquí tendremos, por decirlo así, como el primer dato de la Torá, que dirán. Fijémonos que en estas leyes del Éxodo, digamos, las leyes en realidad mosaicas, hay, digamos, tres tipos de leyes. Hay unas leyes que son de tipo judicial, hay otras leyes que son de tipo ceremonial y otras que son morales. Las leyes morales, esas permanecen, ahí están los 10 mandamientos. Son las otras las que con Jesús quedaron abolidas. Pero por esto los israelitas, al menos entonces, supongo que ahora ya no, la Biblia no solamente era el libro, digamos, en el que se le enseñaba la ley de Dios desde el punto de vista moral, sino que era su código. Que hay leyes judiciales, hay leyes ceremoniales y hay leyes morales. Bueno, pues vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 12. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, supo lo que había hecho Dios en favor de Moisés y de Israel, pueblo que había sacado Yahvé de Egipto. Tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, mujer de Moisés, a quien éste había hecho volverse, y a los 2 hijos de Séfora, de los cuales uno se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho: soy un peregrino en tierra extranjera, y el otro Eliezer, porque había dicho: el Dios de mi padre me ha socorrido y me ha librado de la espada del faraón. Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés, vino a al desierto, donde estaba acampado, al monte de Dios. Mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, voy a ti con tu mujer y con ella sus 2 hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro y prosternándose le besó. Después de preguntarse uno a otro por la salud, entraron en la tienda de Moisés. Moisés contó a su suegro todo lo que había hecho Yahvé al faraón y a los egipcios en favor de Israel, y todas las contrariedades que en el camino habían tenido, y cómo Yahvé les había librado de ellas. Jetro se felicitó de todo el bien que Yahvé había hecho a Israel, librándole de la mano de los egipcios. Bendito sea Yahvé, dijo, que te ha librado de la mano de los egipcios y de la del faraón. Ahora sé bien que Yahvé es más grande que todos los dioses, pues se ha mostrado grande haciendo recaer sobre los egipcios su maldad. Jetro, suegro de Moisés, ofreció a Dios un holocausto y sacrificios pacíficos, y vinieron Aarón y todos los ancianos de Israel, y comieron con él ante Dios. Aquí vemos que Jetro, suegro de Moisés, con la esposa de Moisés, Séfora, y sus 2 hijos,
van al encuentro de Moisés. No sé si se han fijado que Moisés ya está en el Sinaí, en la montaña de Horeb. Y si vemos el encuentro de Moisés con su suegro y su esposa y sus hijos, es muy agradable. Es decir, a veces se había pensado que si acaso se había divorciado, digamos, de su mujer. Ciertamente no. Y sin duda alguna, a partir de este momento, pues Séfora y sus 2 hijos seguirían con Moisés. Pero nos fijamos en que Jetro es un hombre que es sacerdote, por eso ofrece estos sacrificios, pero es un hombre que se alegra del bien que Dios ha hecho con Israel, que no es su pueblo. Y da gracias a Dios por todos esos beneficios, librándoles de la maldad de Egipto, nos dice, y llevándoles y ayudándoles en todo el trayecto hasta que han llegado al Sinaí. Y precisamente porque Moisés le cuenta, es decir, vemos que tiene una gran confianza, ¿no?, con su suegro, le cuenta todo lo que ha ocurrido, pues dan gracias a Dios. Y aquí nos encontramos que nos dice que Jetro ofreció sacrificios, holocaustos y sacrificios. Es decir, fijémonos que son 2 tipos de sacrificios que se ofrecían a Dios. En el holocausto se quemaba todo el animal. Es un sacrificio que era todo consagrado a Dios, generalmente para dar gracias y también para obtener perdón, reparar faltas, ¿no? Y luego el sacrificio pacíficos se llaman también eucarísticos. En este caso, fijémonos que tienen una gran relación con nuestra misa. De alguna forma, podríamos decir que la misa está prefigurada en aquellos sacrificios. Porque observemos que aquellos sacrificios eran unos sacrificios en los que se quería expresar la comunión de Dios con los que ofrecían el sacrificio. Porque ¿qué es lo que se hacía? Una parte de la víctima, una parte del animal que se había ofrecido, se quemaba. Diríamos, es la parte que se reservaba a Dios. Y el resto lo comían todos los que participaban de este sacrificio. Y aquí vemos que Jetro ha invitado a los jefes de las tribus, digamos, a los superiores, o no sé cómo podemos llamar, a los jefes de los distintos grupos del pueblo de Israel. Una manera, por lo tanto, de expresar su comunión con el pueblo de Israel, con este pueblo que lleva Moisés. Por lo tanto, fijémonos que se expresaba de una manera bastante gráfica la comunión del sacerdote, del pueblo y de Dios. Es como si todos estuvieran en torno a una misma mesa, ¿no? La parte que tocaba a Dios se quemaba, que generalmente se quemaba lo que consideraban más exquisito. Y a nosotros quizás no nos parece tan exquisito, ¿no? Porque era todo lo que es la grasa y todas estas cosas. Y el resto, repito, lo comían todos los demás. Por lo tanto, es una comida fraternal, que es lo que nosotros hacemos en la misa. La víctima no es cualquier cosa, no es un cordero cualquiera, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Jesús mismo. Pero fijémonos que después de haberse ofrecido a Dios esta víctima, se produce la comunión. Pero la comunión tiene un sentido de común unión. Por esto, fijémonos que la misa es el sacrificio, es el sacramento que realiza la Iglesia. De ahí que participar de la misa, participar de la Eucaristía, de una manera individualista, desentendiéndome de los demás, no encaja. Porque en Cristo nos encontramos todos. San Pablo nos dirá, somos muchos los que comemos este solo cuerpo, por lo tanto constituimos un solo cuerpo.
porque todos recibimos a Cristo entero, no una partecita. Luego en Cristo nos encontramos. El sacramento de la común unión. Y esto es lo que ya estaba simbolizado en aquellos sacrificios pacíficos o eucarísticos, que se llamaba, o sea, de acción de gracias. Los versículos que ahora siguen, yo creo que es mejor que nos quedemos aquí, porque lo que ahora sigue nos encontraremos con que Moisés lo vemos actuando como diríamos nosotros hoy, como juez. En aquellos pueblos, y parece ser que todavía en algunos pueblos primitivos se da, es que el jefe se coloca en un lugar concreto y allí todos acuden con sus problemas, con sus litigios, y la solución que da él, pues no tiene apelación, por decirlo así, es la solución. Pues aquí veremos que Moisés se pasa horas y horas y horas y horas recibiendo gente. Y Jetro, que también está al frente de un pueblo, se da cuenta de la situación agobiante en la que vive Moisés. Y entonces veremos que le dará un consejo, pero esto nos llevaría mucho tiempo para verlo redondamente. Por lo tanto, hoy nos quedamos aquí y Dios mediante el próximo día continuaremos.